la ley de Tate, queremos definir primero qué es un líquido. El líquido es uno de los 5 estados de agregación de la materia. Un líquido es un fluido cuyo volumen es constante en condiciones de temperatura y presión constante, y su forma es definida por su contenedor. Un líquido ejerce presión en el contenedor con igual magnitud hacia todos los lados. Es que los líquidos tienen una propiedad muy particular. Las moléculas que están en el agua se agarran unas a otras, formando una capa. Como una piel. Como un jeve estirado. Como un globo de aire. Como un chicle. Y a esa capa se le llama tensión superficial. En un fluido, cada molécula interacciona con la que le rodea. El radio de acción de las fuerzas moleculares es relativamente pequeño, y este abarca las moléculas vecinas más cercanas. Tate estudió el desprendimiento de una gota de un tubo capilar. En el desprendimiento, el peso P de la gota iguala la fuerza de la tensión superficial. Dicha fuerza es el producto del perímetro del estrechamiento, que es 2pi radio por la tensión superficial. La aplicación de esta ley nos permite realizar medidas relativas de la tensión superficial. El estalagmómetro es un aparato de medida de la tensión superficial. Consta de un depósito conectado a un tubo capilar por el que se dejan caer gotas que se pesan. La ley de Tate establece que si los pesos de las gotas de los líquidos 1 y 2 son P1 y P2 y sus tensiones superficiales son Pi1 y Pi2, entonces se cumple que de esta manera en un principio basta medir la tensión superficial de un líquido, de referencia mediante otro método, para que con el estalagmómetro se pueda medir la tensión superficial de cualquier otro. En la práctica no se pesa una gota, sino un gran número de ellas, lo que permite utilizar balanzas de menor precisión y compensar errores accidentales que podrían aparecer al pesar una sola gota, o con más frecuencia se conocen las densidades P1 y P2 de cada líquido. Se deja gotear el mismo volumen de cada líquido en el estalagmómetro. Y entonces, donde g es la aceleración de la gravedad y n es el número de gotas, al escribir esta última igualdad para los líquidos 1 y 2, se obtiene la relación entre sus tensiones superficiales. Según la ley de Tate, todas las gotas producidas por el mismo cuentagotas son iguales para el mismo líquido, como consecuencia de un equilibrio entre el peso de las gotas y la tensión superficial. Así pues, el peso de una gota es proporcional a la tensión superficial del líquido-aire, y la constante de proporcionalidad depende del cuentagotas, que se representa como K. Por lo tanto, si utilizamos el mismo cuentagotas y lo calibramos para un líquido conocido, podemos utilizarlo para estimar la tensión superficial de otros líquidos, a partir del peso de las nuevas gotas. Cuando en la punta de un cuentagotas se está formando una gota, ésta se sujeta al perímetro del cuentagotas, en virtud de la cohesión entre ambos. La gota crece hasta que su peso iguala la fuerza de la tensión superficial, y en este momento se desprende. Según la ley de Tate, el peso de la gota es proporcional al radio del tubo y a la tensión superficial del líquido. Si se conoce la masa de la gota y el radio del cuentagotas, el cálculo es inmediato. Sin embargo, la gota no se rompe exactamente en la boca del cuentagotas, por lo que es preciso introducir un factor de corrección F, que depende de la relación entre el radio del cuentagotas y la raíz cúbica del volumen de la gota. El método más eficaz es la utilización del estalagmómetro de Through, que consiste en un tubo capilar graduado que permite un goteo regular y uniforme. En algunas versiones, el segundo líquido se vierte directamente dentro del líquido de referencia, por lo que la densidad que debe tomarse en la ecuación es la diferencia entre las densidades. Un análisis más detenido del desprendimiento muestra que la ley de Tate es aproximada. Una de las primeras mejoras fue la proporcionada por Harkins y Browns en 1919. En la actualidad, el método sigue refinándose. Lo que puede observar a continuación son algunos de los métodos que se han utilizado recientemente a partir de la ley de Tate, que anteriormente era la más utilizada, y aunque decían que no era tan correcta, muchas de las personas en la actualidad la siguen utilizando. Al fluir lentamente un líquido por el extremo de un tubo vertical estrecho, se forma una gota, que va creciendo poco a poco, pero cuando el peso es suficiente, se produce una estrangulación y la gota cae. Hasta el momento de la caída de la gota, ésta estaba sostenida por la tensión superficial, existente a lo largo de la estrangulación. Cuando el peso iguala a dicha tensión, tiene lugar a la caída, enunciándola así, Tate. Entonces vamos a definir qué es una gota.
Una gota colgante es una gota que se encuentra suspendida de cualquier sólido, en este caso, el extremo de un capilar. Esta suele estirarse y desarrollarse en gran parte debido a la variación de la presión hidrostática, la cual llega a ser apreciable en comparación con aquella dada por la curvatura en el ápice de la gota. El método de la gota permite la determinación de la tensión superficial a partir de cálculos de diversos parámetros geométricos, tales como el diámetro máximo o ecuatorial de la gota, diámetro del cuello y radio. Los nombres con los que se le conoce a este método es el método de la gota. Este es un método sencillo para realizar medidas relativas de la tensión superficial y se basa en la formación de gotas. Con base a esto llenamos un cuentagotas de agua cuya tensión superficial es Y y dejamos caer un número de gotas sobre el platillo de una balanza. Medimos su masa, llenamos el mismo cuentagotas con un líquido cuya tensión superficial es desconocida de Y. Dejamos caer el mismo número de gotas sobre el platillo de la balanza y medimos su masa. Un claro ejemplo con su relación en la medicina es la aplicación de sueros. Muchos se preguntarán por qué. Bueno, gracias a este método, con base a la ley de Tate, se han hecho en la actualidad tablas donde las enfermeras, doctores se pueden guiar para ver la cantidad de gotas que caen por minuto en la aplicación de ciertos medicamentos. Y por último, otro de los usos es en las investigaciones. Actualmente los investigadores dudan de los resultados, ya que dicen que estos podrían haber sido modificados por el propio investigador. Para concluir, podemos ver que la ley de Tate no solo se utiliza en la física, sino también en la medicina, con tareas tan sencillas como la aplicación de un suero o en la investigación de laboratorios. O una de las más frecuentes es como cuando te enfermabas y sí, ese medicamento traía un gotero. O también cuando te echas ciertas gotas en el ojo o en el oído cuando se te tapa. Ese es uno de los más frecuentes de la utilización de la ley de Tate, de cómo en el oído se van aplicando ciertas gotas. 2, 3 y va resbalando. Se ve muy clarito. Porque si las ponemos directas en el conducto, se queda una burbuja de aire en el fondo y no llega hasta el tímpano. La gota tiene que caer y resbalar por toda la pared, ¿sí? Y sirve que se va entibiando, va tomando la temperatura del cuerpo y llega hasta el fondo del tímpano.